esta ocasión quiero compartirles un tema controversial, ya que usualmente cuando yo escribo con una ortografía diferente el español. Y hay gente que se molesta o me insulta porque no entienden por qué lo hago o cómo lo hago. Hay gente que trata de imitar algunas cosas, pero no entienden el sistema completo o parte de mis objetivos. Diré que en mi juventud, en mi niñez, cuando yo aprendí a escribir, me costaba mucho trabajo la ortografía, porque había reglas que no entendía. Solo había que memorizarlas para ser aprobado, pero no tenían aparentemente otra razón. Así que seguí adelante y no fue hasta que entré a la universidad, a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, a estudiar la carrera de antropólogo con especialidad en lingüística, que pude entender. En esta escuela, por un lado, nos enseñan a analizar los idiomas y ver cómo se representan. Y me encontré que un lingüista que ha sido llamado el padre de la lingüística científica en México, un norteamericano que se llamó Mauricio Swadesh. Aquí podemos ver su foto. Después, y aquí podemos ver su página de Wikipedia para los que quieran averiguar más sobre él. Aunque él nació en Norteamérica, él vino a México y se nacionalizó mexicano. Y de hecho, yo conocí a su última esposa, la lingüista Evangelina Arana, y yo trabajé con ella. Este lingüista propuso en el año de 1964 la modificación de la ortografía del español. Se lo propuso a la Secretaría de Educación Pública, pero, como se darán cuenta, no fue escuchado. Así que él tenía una propuesta de modificaciones. Mauricio Swadesh publicó un libro que se llama La Nueva Filología. En este libro de la Nueva Filología, que como verán todavía se ofrece por ahí, Mauricio Swadesh era donde él proponía la nueva ortografía para el español. Así que, inspirado en su obra,
y en los conocimientos de lingüística, diseñé un modelo de ortografía del español, el que empecé a usar más o menos desde finales de los años 70. Lo empecé a usar para mi uso personal y lo sigo usando hasta el día de hoy, y es como me verán escribiendo en los diferentes medios. en el año de 1999 yo hice un artículo, el 20 de agosto de 1999, que intituló ¿Por qué escribo así? Y entonces vamos a revisar eh, algunos de los o, vamos a revisar los cambios que yo hice a la ortografía tradicional del español para que entiendan mi propuesta. Primero veamos la B chica. La B chica nunca ha existido en español, o sea, ha existido la letra, pero nunca ha existido el sonido. Eso que nos enseñaron en la escuela, que es la B labiodental. El sonido R, labiodental, nunca ha existido en español. De hecho, cuando escribimos B chica o B grande, en realidad estamos pronunciando exactamente lo mismo. Entonces, ¿para qué tener dos símbolos si podemos tener solo uno? Así que yo eliminé la B chica y dejé solo la B grande. ¿Por qué se escribe esa B chica y esa B grande? Pues porque nuestra única B, que yo mostraré como una B grande, viene de dos orígenes diferentes en el latín. Y entonces los señores de la Academia de la Lengua, centrados en la etimología de la lengua madre y no en el uso del español, quisieron distinguir el origen de nuestra B. O sea que nuestra B, algunas palabras vienen de una vocal latina y algunas palabras vienen de una consonante latina. Entonces su pretensión era que lo que venía de la consonante latina, de la B latina, eso se iba a escribir con B grande. Y las palabras que venían de una vocal latina, de una U, y que se transformaron en B, esas se iban a escribir con B chica. O sea que la distinción no tiene nada que ver con el uso de nuestro idioma. Esas distinciones deben de dejarse a los filólogos, a los lingüistas historiadores, no a molestar a nuestros hijos y a los niños para que aprendan algo que ya no existe, que no tiene utilidad. No hay ninguna palabra en español que, si confundimos la pronunciación de la B chica y la B grande,
nos equivoquemos de significado, porque no hay dos cosas, es un solo fonema. Las únicas personas que hacen mucho esfuerzo en pronunciar la B chica son gente que trabaja en los medios de comunicación, que les enseñaron que tenían que pronunciar perfectamente el español y por lo tanto lo deforman, pronunciando una B que no existe en español. Entonces, mi aspiración es que todos los niños dejen de sufrir por tratar de averiguar cuándo se escribe con B chica y con B grande. Incluso los señores de la Academia de la Lengua se equivocaron. Por ejemplo, en algunas palabras, por ejemplo, la palabra barrer viene de huerrer, o sea que debió haberse escrito con B chica. La palabra boda viene de wota y por lo tanto también debió haberse escrito con B chica. La palabra basura viene de huersura y también debió haberse escrito con B chica, según esas normas pretendidas por los académicos. Así que estamos tratando de distinguir dos cosas que no existen y creamos sufrimiento con nuestros hijos, y además es un sistema que tampoco cumple con el rigor que pretendían. Otro caso de otro sonido del español, o más bien de la ortografía del español, es la letra H. ¿Para qué queremos tener un símbolo que no suena? El único sentido de la letra H es simplemente para un sonido que sí existe en el español. Y entonces cuando juntamos estas dos grafías, pronunciamos el sonido ch. En ninguna otra lugar la H tiene ningún sentido. Incluso habrá gente que diga, pero ¿cómo voy a distinguir entre una A que es preposición y la A que es un verbo? Es muy sencillo, esa H no suena. En realidad, la preposición no está acentuada y el verbo está acentuado. Algunas otras formas es que, por ejemplo, en palabras que nos vienen de la lengua náhuatl, frecuentemente ponemos una combinación HU. En realidad, no estamos diciendo who, sino estamos diciendo W. Es una forma para mostrar a la letra U como que está funcionando como consonante. La H se utilizó en el español como una referencia
para una F que se perdió. Por ejemplo, ponemos H en hijos, porque en otros idiomas se dice filio en italiano, fils en francés, pero en español decimos hijos, no fijos. Sí tenemos en español algunos arcaísmos. Por ejemplo, pronunciamos fierro. Pero a veces decimos hierro. O sea que justamente ahí, y no se confundan, aquí pongo Y porque están en función de consonante, pero es lo mismo que si lo pongo en la ortografía tradicional, fierro, hierro. Esto es un arcaísmo. Fierro es una palabra más antigua, así se pronunciaba. Y después el español tuvo la tendencia a perder esa F en algunas palabras y entonces se les puso una H. ¿Sí? ¿Para qué ponemos una H? Ahí ya no hay nada. Así que yo eliminé la H excepto cuando hablamos de la che. La che es indispensable para nuestro idioma. Se podría dejar un solo símbolo, pero eso creo que causaría más dificultades. Ahora regresemos a mi artículo. La Z. La Z sí existe en el español de España o de una parte de España, y se ha usado en español ese símbolo, lo que tal vez en inglés se escribiría así. Es una za, una fricativa interdental. La punta de la lengua pasa en medio de los dientes. Aquí el asunto es que los que pronuncien ese sonido escriban con Z, y eso nos va a permitir saber, solo viendo cómo escriben, de dónde son. Pero en el español de toda América ese sonido no existe. Siempre pronunciamos S. Así que en mi ortografía quitamos la Z y dejamos la S. Ahora veamos qué otro punto. Tenemos otro tema más complejo,
que es la C. La C es un símbolo que se fue deformando en el latín y pasó a sus hijas, todas de diferente manera. En la ortografía normal del español, la C ante I y la C ante E se pronuncia C, sí, como S. Y la C ante A o U se pronuncian K, Ko, Q. O sea que tenemos un problema, tenemos un símbolo que representa a dos fonemas diferentes del español. Si ya tengo la S, ¿para qué quiero una C? Y además, con este asunto de esta distinción, obligó a que tengamos otro símbolo que se usa solo ante E y ante I para poder completar el fonema K frente a todas las vocales. O sea que para escribir un solo sonido del español, la K frente a las 5 vocales, necesitamos 3 símbolos diferentes. Necesitamos la C, necesitamos la Q y necesitamos que una U parezca como H, porque no se pronuncia. Entonces, yo quito esa diferencia y entonces todas las palabras que suenen S, siempre las voy a escribir con S, y todas las palabras que suenen K, siempre las voy a escribir con K. Y la C la elimino, excepto en la Che. Así que cuando vean cómo yo escribo, nunca van a encontrar una C más que junto a la Che. Veamos qué otro punto. Ahora vamos a ver, como les decía, entonces, la S, mi S, incluye cosas que en la ortografía del español se escriben con C y a veces cosas que se escriben con Z. Yo dejo S. De la misma manera, el sonido J. Con la J unifico el sonido J.
que es la fricativa velar del español. O sea que ya no voy a usar para ese sonido estas combinaciones. Esto que usualmente en español pronunciamos jeji, se pronuncia je, ji, perdón, ji. Entonces, en lugar de tener ja, jo, ju, y luego cambiar de símbolo, yo dejo je, ji. Unificamos. Y por lo tanto le quito complejidad a la ge. Este símbolo ya no le vamos a llamar ge, sino va a ser la ge. Y para que suene ge ya no va a necesitar una U que no suena. Más sencillo, ga, ge, gi, go, gu. Un solo símbolo para un solo sonido. Ya no tengo que usar esa confusión que nos viene desde la C y de la G y de la J, que unificamos. Otra cosa que unificamos es la Y y la doble L. En español las pronunciamos exactamente igual. Así que yo quito la doble L y voy a dejar solamente la Y donde en la ortografía tradicional se escribía doble L. En algunos países como Perú, ellos se ha enseñado como que la Y y la doble L suenan diferente. Pero lo que pasa en Perú es que los monjes usaron el símbolo de la doble L para un sonido del quechua, una yi. Y entonces, ya que hay una gran población de habla quechua y eso influenció sobre el español, pues muchos peruanos distinguen con esas dos letras dos sonidos diferentes, pero en realidad es una influencia del quechua sobre el español en el español regional de Perú. Así que yo dejo solo Y ante y quito todas las dobles L's. Otra cosa es que en la ortografía tradicional del español o cómo se enseña en las escuelas, se dice que hay palabras que tienen diptongos o triptongos. Y eso significa que en una misma sílaba hay más de dos vocales. Por ejemplo, así escribo yo diamante, pero la ortografía tradicional se escribe así. Entonces se consideraría que este es un diptongo.
también tenemos palabras como, por ejemplo, Cuernavaca, y tenemos esta UE. Entonces les voy a compartir algo interesante que sabemos en lingüística. Generalmente, en una sola sílaba, el centro de la sílaba es un sonido que está funcionando como vocal. Y hay algunos sonidos que se llaman semivocales o semiconsonantes. O sea que en cierto contexto, un sonido que en otro lugar funciona como vocal, cuando estamos en una construcción como estas que se llaman diptongos o triptongos, en realidad están funcionando como consonantes. Y entonces yo distingo entre el símbolo I, que va a ser siempre para vocal, y el símbolo Y, que va a ser siempre para consonante. De la misma manera, la U siempre será vocal y la W será consonante. Entonces, palabras como diamante, esta Y es porque está diciendo que esa I está en función de consonante. En español tenemos un poco un problema porque se nos ha enseñado a pronunciar ese símbolo solo en inicio de sílaba. Y entonces estamos acostumbrados a un tipo de pronunciación más fuerte, como ya, pero junto a otras consonantes nunca se pronuncia así, como en este caso, ya, es como más suave. Entonces, igualmente sucede como aquí, como en Cuernavaca, le vamos a poner una W en lugar de una U, porque esa U no es una vocal, es una consonante. Cuer, na, va, ca. Lo ponemos en mi ortografía. Aquí la vocal, el centro de la sílaba es la E. Si el centro de la sílaba es cuando se pronuncia con más intensidad. Si yo digo cue o cuer, se oye que tengo más énfasis en la E. Si el centro estuviera en la U, diría cuer. Entonces, la intensidad estaría en la U y esa U sería vocal. Probablemente esta es una de las reglas que yo escogí
que se les hace más complicado a las personas por la manera en que aprendieron a usar sobre todo la Y. Pero les aseguro que si lo usan, especialmente si se lo enseñan a los niños, les va a ser muy fácil. Además, porque al transformar muchas de estas llamadas vocales diptongos o triptongos en un símbolo consonántico, es más fácil reconocer cuál es el centro de la sílaba y dónde va el acento. Ya los otros símbolos que son semejantes a las vocales ya no estarán, porque estarán en sus símbolos consonánticos. Y entonces es más fácil reconocer dónde está el centro de la sílaba, que es donde vamos a poner los acentos. Y aquí entramos en otro tema. Entonces ahora veamos el tema de los acentos. Usualmente en español hay un complicado sistema de 3 tipos de acentos. Unos que no se escriben, otros que sí se escriben, y es un lío saber dónde se escriben y dónde no se escriben. Hay que aprendérselo de memoria. En mi sistema, en realidad solo hay, puede no haber distinción o solo hay 2 distinciones. Las palabras cortas y las palabras que son muy largas. El acento en español es una sílaba que tiene más intensidad dentro de una palabra. Palabra. Y eso nos permite distinguir una palabra de otra. Por ejemplo, papá de papa. No es lo mismo una papa que mi papá. El acento nos sirve para distinguir significados. Y entonces, para no tener que estar pensando qué es lo que lleva acento y qué no lleva acento, yo le pongo acento a todo lo que escribo. Tal vez algunas palabras monosilábicas no necesiten llevar acento, pero muchas sí, como la referencia que les había hecho de, por ejemplo, yo voy a México a decir él ha comido. Estoy distinguiendo a de preposición de a del verbo haber. O aquí, por ejemplo, tenemos la diferencia de él con él. Si yo digo el lunar,
el comedor, o yo digo él ha comido. Hay una diferencia de intensidad. Así que simplemente todas las palabras se les pone acento. Si hacemos esto, vamos rápidamente a acostumbrarnos a escuchar nuestro idioma y saber dónde está más intensa la palabra. Si quisiera hacer alguna distinción, en las palabras muy largas no es necesario poner acentos, o incluso podríamos poner hasta doble acento. Comúnmente, casi todas las palabras del español que son muy largas es porque llevan este sufijo. Y entonces podríamos poner doble acento. Pero si el objetivo de la escritura es que sea claro, que no nos confundamos de un significado con otro, las palabras largas usualmente no es necesario ponerles acentos porque no se confunden con otras. Pero también, si yo tengo que estar pensando, ¿esta palabra es larga o corta? ¿Le pongo acento o no le pongo acento? Bueno, pues mejor pónganle acento a todo. Si les da flojera, entonces simplemente las palabras que sean muy largas no les pongan acento. Otro asunto es la letra X, que en México es un lío, porque a veces suena como J en México, suena como KS en éxtasis, en la ortografía tradicional, suena como S en Xochimilco. Lo que pasa es que todas las letras X que están puestas en lenguas indígenas, los frailes españoles usaron este símbolo para representar el sonido sh, como se escribe en inglés, sh. Entonces todavía tenemos palabras, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México hay una calle que le llamamos Xola, o sea, la pronunciamos Xola. Entonces realmente es una confusión
la X, sobre todo para alguien que viene de fuera, porque se usa de innumerables formas. Yo con la X tiendo a hacer dos cosas: o la X se vuelve una solo para palabras como shola o algunas palabras de lenguas indígenas, y el sonido KS dejamos KS. También podríamos hacerlo al revés: dejamos la X para KS y la sh para el sonido sh. Este símbolo, la X, tiene un peso cultural muy grande y será complicado unificar, porque veo un poco complicado cambiar toda la ortografía de las lenguas indígenas por SH en lugar de X, tanto como el cambiar las X del español donde suenan KS. Pero sería más sencillo eliminar lo más posible estas confusiones. Por último, la diéresis del español, que casi nadie la escribe, eso lo quitamos. Y en lugar de escribir una U con dos puntos, ponemos una W y se aclara el problema. O sea que la diéresis se elimina. Estos son los puntos que usamos para escribir de otra manera, para que sea menos confuso. Entiendo que las personas que aprendieron con mucho esfuerzo y que están orgullosos de su ortografía defiendan su práctica, pero piensen en los niños, piensen en las generaciones que vienen. Si somos incapaces de reformar nuestro alfabeto, entonces poco a poco iremos haciendo un idioma, una escritura del idioma más simbólica, más difícil. Vean, por ejemplo, el caso del inglés. El inglés es un idioma cuyo alfabeto es terrible, básicamente por el uso inadecuado de los símbolos para las vocales. Usan como 16 vocales y solo escriben con 5 símbolos.
Entonces, por esa razón, para alfabetizar a alguien se necesita como 3 años. Y hay muchísimos analfabetas funcionales. O sea que les enseñaron a leer y escribir, pero son incapaces de reproducir el idioma escrito o leer lo que están viendo. Si ustedes se fijan en noticieros en inglés, frecuentemente cuando se están refiriendo a alguna palabra, ensayan diferentes maneras de pronunciarlo porque no están seguros. Y por eso ellos necesitan hacer concursos de spelling, o sea, de deletreo, para aprenderse de memoria cada palabra, cómo escribirla. Cuando todo eso le facilitaría la vida a muchísima gente si tuvieran un alfabeto adecuado a lo que pronuncian. Así que, como sé que este es un tema político, económico, muy fuerte, yo simplemente lo que hago es no me detengo a pensar. ¿Y cómo se escribe esto? Yo ya tengo un sistema de ortografía que es lógico, entendible para mí. Cualquier persona que lo lea, si tiene un poco de cuidado, lo va a entender perfectamente. Probablemente las mayores confusiones sean un poco en el uso de la I griega, pero en general es bastante entendible, y si aprendemos las normas son fáciles de recordar. No hay que acordarse de diferencias entre cada palabra, de memorizar, sino simplemente aplicamos la regla y listo. Es un solo símbolo para un solo fonema, no para un sonido, que eso es un fono, sino es para el conjunto de sonidos que para ese idioma funcionan como si fuera un sonido. Si tenemos un símbolo para un fonema, se vuelve todo más sencillo. Así que esta es mi proposición, esta es mi práctica. Llevo muchos años escribiendo así. Gracias a eso puedo escribir mis libros y mis textos y no estar deteniéndome a pensar, ¿y esto lleva acento o no lleva acento? ¿O con qué B se escribe? ¿O si se usa doble L o no? No necesito usar la memoria. Ya las reglas están claras y es más fácil fluir y ser creativos. Pongo esto como una ofrenda. En las descripciones voy a poner una dirección en Facebook donde está mi artículo completo para que lo estudien o lo analicen si les interesa. Y piensen cómo el idioma está vivo, los idiomas cambian, evolucionan,
Si otras lenguas han podido modificar cosas de su ortografía, ¿por qué nosotros no? Si las autoridades no lo van a hacer, tal vez el uso de otras reglas y de otras formas terminará imponiendo algunas de estas propuestas para facilitar nuestra comunicación. Este tipo de ortografía también es muy útil para enseñar a hablantes de otros idiomas a pronunciar correctamente nuestro idioma, ya que con esta ortografía está claro cómo se pronuncia cada palabra. Así que si no la van a usar para su vida diaria, tal vez para ayudar a alguien a entender las palabras del español pueda ser útil. Les deseo que puedan comunicarse con todos los seres, aprendan muchos idiomas, es muy bueno para nuestro cerebro, es muy bueno para entender otras maneras. Uno de los conceptos que crean confusión es que se nos ha enseñado que los símbolos suenan. Y no es así. A los símbolos se les atribuye un sonido en cada alfabeto. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, este símbolo que en español la pronunciamos como una oclusiva bilabial sorda y decimos P. Sin embargo, este mismo símbolo en alfabeto cirílico, que es el alfabeto con que se escribe el ruso, se pronuncia como nosotros lo escucharíamos en español, como una R. Y este símbolo en el alfabeto manuscrito del hebreo es una M en fin de palabra. Esto es solo para mostrarles cómo los símbolos no suenan. Los símbolos les adjudicamos un sonido. El asunto es que si nos ponemos de acuerdo, si usamos normas semejantes, podemos comunicarnos con más claridad. Bueno, por ahora los dejo aquí con esta ofrenda para la humanidad del futuro tal vez, y tal vez a algunos de ustedes les sirva para poder expresar de forma escrita sus pensamientos con más fluidez.